Bueno, grupo, hoy empezamos el módulo 3. Estamos con la última sección teórica práctica del curso. Hasta aquí ustedes son estudiantes. Esto terminará aproximadamente en un mes y después ya les comunicaremos qué tenemos para ustedes en diciembre. Sin embargo, hemos terminado el módulo 2 de la mejor forma. Me ha sorprendido ver promedios muy altos. De verdad, es una mejora impresionante respecto al módulo uno. Se acordarán los chicos cómo fue. Tuvimos que cambiar un poco las métricas de las políticas de calificación y así, pero esta vez vi bastantes puntajes por encima del 90%, 80%, y eso habla muy bien de ustedes. Entonces, quisiera primero consultar, ¿cuántos de ustedes recuerdan la pregunta 2 del examen final teórico y cuántos vieron el solucionario? ¿Lo leyeron paso a paso? ¿Pueden alzar la mano los que se han tomado el tiempo de ver el solucionario que envié al grupo de WhatsApp, por favor? Para esa pregunta 2 específicamente, que la mayoría lo resolvió en realidad. Ok, veo que tenemos a Rafael. Pues vamos a revisar esa pregunta, ¿les parece? Rapidito antes de empezar. La pregunta 2 decía lo siguiente. Nos daba un contexto en el cual tenemos tres qubits. Nos acabamos por fin de los problemitas con solo dos qubits. Este tenía tres. Y te hablaba de un entrelazamiento triple, ¿verdad? El problema, la parte A y la parte B trataba de generar justamente ese entrelazamiento triple, en el cual terminabas con el estado 000 más 111. ¿Ya se van acordando? Y ese entrelazamiento triple o tripartito se le conoce también como GHS, perdón, GHZ. Es un estado muy conocido. Y después el problema en la parte C, lo que pedía era que nos movamos de tener un entrelazamiento global de 3 qubits, pasar a un entrelazamiento solamente entre el qubit A y el qubit C, un entrelazamiento de 2 qubits, separando un poco al qubit B de protagonista. Entonces, para esto, habían dos formas de generar esto. Una forma es el problema C, que te decía, reescribe el qubit B en la base de Hadamard. Esa era una forma. La otra forma era lo que dice la parte D, aplicando una puerta cuántica, aplicando un C-NOT en concreto. Entonces, cuando uno se pone a leer el solucionario del problema, aquí está el solucionario para la parte C. Como saben, comenzábamos con el estado tripartito que les decía, el GHZ 000111. Hacíamos un cambio de base, de la base computacional a la base de Hadamard para el qubit B y aislamos el estado del qubit B. De esta manera mostramos el entrelazamiento entre A y C. ¿Verdad? Em, y aquí hacíamos lo mismo, teníamos el estado minus para B, lo aislamos y vemos otro entrelazamiento entre A y C. Entonces terminamos con esta forma donde tenemos el estado de Bell para 0011 con signo más, phi plus y phi minus para el otro entrelazamiento. Entonces acá lo que vemos es lo siguiente, tenemos que estamos terminando con un estado psi 1' en el cual según donde yo quiera medir el qubit B, obtengo o un tipo de entrelazamiento entre AC u otro. Eso ya les habla de cosas que justamente vamos a explorar hoy día bastante, el cambio de base. No solamente de computacional a Hadamard, sino también vamos a jugar con la base de Bell, de la que ya habíamos hablado la última sesión teórica. Entonces, sí entienden, ¿verdad? Si yo colapso el estado psi 1' en plus, es decir, tomo mi producto interno en plus, obtengo como resultado de medición en AC, eso es una medición parcial, ¿no? Si colapso solo el qubit B, obtengo para AC phi plus, o si no, obtengo phi minus. Esa es una forma de crear entrelazamiento entre A y C. La otra es con C-NOT, que proponía el bloque D. Si tú aplicas un C-NOT desde A hacia B, entonces lo que obtienes es el siguiente estado. Acuérdense, C-NOT, cuando lee en el qubit control 1
ejerce un cambio en el qubit target, en este caso B. Entonces tenemos este estado después de C naught, este de acá, y aquí lo que podemos hacer, como dice el problema, es factorizar el cero. Entonces tenemos raíz de 2, 0 afuera y adentro para A y C un estado entrelazado phi plus. ¿Lo ven? El 0, 0, 1, 1. Por lo tanto, aquí también estamos logrando aislar el qubit B y tenemos un estado entrelazado entre solamente A y C. Estamos logrando el mismo objetivo que les decía, ¿no? La parte inicial empezábamos con un estado tripartito global entrelazado de 3 qubits y llevamos a un estado de entrelazamiento local entre A y C solamente. ¿Se entiende? Entonces, este problema es muy importante porque nadie les ha dicho esto todavía, pero este problema yo lo tomé a propósito porque este problema motiva la definición del entrelazamiento, perdón, del protocolo de teleportación cuántica. Es decir, hoy cuando veamos teleportación cuántica, la matemática que van a ver va a ser muy parecida a la que han hecho en el examen en la parte 2. No tal cual, pero sí van a estar familiarizados y eso por lo tanto a mí me ayuda bastante para presentar el tema de hoy. Entonces es una motivación a la teleportación cuántica. Indirectamente hemos usado las herramientas que hoy también vamos a necesitar. Así que antes de proceder con la explicación de hoy, quiero consultar. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre ese problema de la tarea? ¿Vieron el solucionario? Acá lo estamos hablando. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? A ver, por favor, este es el momento de preguntar porque después no vamos a hablar del examen final nunca más. Profesor, una cuestión. Sí, adelante, lo escucho. Esto, el entrelazamiento ahí en el ejemplo que está dando, el eje en el cual estamos midiendo también determina los posibles valores que pueden tener los demás qubits entonces, o solamente es la medición del qubit en sí. No hay tipos de medición, sino que solamente hay uno único. Cuando dices ejes, te refieres, supongo, a la base, ¿verdad? Claro, a la computacional y al X. Am, Porque veo de que, por lo menos en el que había mostrado, en la dos, ujú. en el computacional solamente había unas, creo que dos posibilidades, me parece, pero en la X al parecer hay cuatro, entonces, Muy buena pregunta, claro. Muy buena pregunta, Enrique. Creo que justamente lo que motiva eso es la solución de la parte E, ¿verdad? Te dice, mide en las bases X y Z y observa el patrón de probabilidad y de resultado de medición parcial. Es una excelente pregunta y la respuesta es sí. De acuerdo a la base en la cual tú midas, especialmente para una medición parcial, puedes obtener diferentes cosas en lo que no se mide. Es decir, el estado de tu función de onda del sistema globalizado puede terminar en una forma o en otra. Y ahí estás en toda la razón. Según donde medimos, también la probabilidad. Por ejemplo, acá, si uno mide en la base de Hadamard, el qubit B, ambas cosas se importan, Enrique. Enrique me preguntaba si importa qué qubit mides nada más o en qué base. Importan ambas. Esa es la respuesta concreta. Aquí, por ejemplo, si uno mide la base de Hadamard, va a obtener un cuarto de probabilidad eh, para, para obtener AC en Phi plus o AC en Phi minus. Pero si uno expande el Phi plus y uno expande el Phi minus, encuentra los 0, 0, 1, 1, con signo más, con signo menos, y todo eso el AC lo llevamos a la base computacional, todavía se puede ser más específico. Ese un cuarto se termina repartiendo entre 4 estados, entonces después depende mucho cómo el problema lo estructura, pero sí, interesa todo, interesa qué qubit mides, interesa en qué base lo mides también. gracias. Bueno, gracias Enrique a ti por la pregunta. Si no hay más consultas, creo que podemos empezar la clase de hoy. Em,
Les animo a leer el solucionario. Esto se va a subir a Canvas. No he tenido tiempo todavía de revisar el Canvas. Dejo de compartir. No he tenido tiempo de revisar el nuevo Canvas. ¿Todos están dentro? ¿Pueden alzar la mano, por favor, todos los que ya están en Canvas? Para ver quiénes no están y decírselo a Camila. ¿Todos? A ver, todos alcen la manito, por favor. Quiero asegurarme. Y el que no esté en Canvas, que use su micrófono y me lo diga, por favor. Bueno, asumo que Rafael, Adriana, Javier y Edward todavía no están en Canvas, ¿cierto? Adriana, tú todavía no estás, ¿verdad? Creo No, que Adriana, todavía no. tú puedes ingresar como auditora. Tocaría escribirle a Camila. Bueno, aquel que no esté, por favor, manda un mensajito al chat y, y podemos empezar la sesión de hoy. Yo tomaré nota de esos nombres que todavía no estén. Bien, entonces permítanme, por favor, compartir pantalla. La clase de hoy va a ser súper entretenida, la verdad. Es una de mis clases favoritas. A ver, un segundito. Ustedes saben que la primera vez que yo tomé un curso de computación cuántica, hice una presentación sobre, al finalizar, había como una presentación que uno tenía que hacer. Y mi presentación se trataba justamente del protocolo de teleportación. Entonces, desde ahí le agarré cariño a este tema. Y bueno, hoy comenzamos. La próxima semana, por favor, háganme acordar, quiero mostrarles esa presentación. Está en inglés, obviamente, pero necesito enviárselas para que la puedan ver. Entonces, espera un segundo. Eso me crucen los cables. Genial. Una pregunta, chicos. ¿Hay alguien aquí que no sabe mucho inglés? ¿O quiénes saben inglés? Ah, y los que tienen la mano alzada ya la pueden bajar, por si acaso. Veo que la mayoría. Pregunté quiénes saben inglés y todos la tienen levantada. El problema que hoy vamos a hacer es un problema que está en inglés, pero es realmente corto. Em, a ver, les explico un poco de qué va la clase de hoy. Chicos, normalmente en la información cuántica, cuando trabajamos con información, tenemos dos tipos de información, ¿verdad? La información del tipo clásica y tenemos la información del tipo cuántica. A estas alturas ustedes ya deberían ser capaces de decirme a mí las diferencias entre la información clásica y la diferencia fundamental entre la información cuántica. ¿Alguien quiere alzar la mano y quizás decirme dos diferencias o tres diferencias clave entre ambos tipos de información? En la clásica, ¿en qué medimos? Sí, Enrique. No se mide deterministamente. Ok, estamos muy bien. Palabra determinista, palabra importante. Alguien, y en la cuántica, no determinista. ¿Qué más? En la clásica tenemos los bits, ¿verdad? Los famosos ceros y unos. Y en la cuántica tenemos los qubits. Cero, uno. En la información clásica, además, y esta es la diferencia clave que nos importa para hoy día, la información al medirse no colapsa, ¿verdad?
la información se mantiene, se preserva la pureza de la información. Sin embargo, aquí tenemos medición y colapso. Colapso de la información. Si tú mides un qubit, lo estás colapsando. ¿Puedes hacer una medición parcial? Sí, pero igual el qubit que mides deja de ser un qubit y se convierte en un bit clásico. Ahora, en el caso de la información clásica, también tenemos medición, pero eso no implica colapso. No implica colapso. Esa es una de las diferencias que importa para hoy día. La otra diferencia que también importa mucho es qué pasa cuando queremos hacer muchas copias de un estado en la información clásica. Se puede, ¿verdad? Si yo tengo acá un bit, es más, todo el tiempo en la computadora lo hacemos. Cuando hacemos copiar y pegar, estamos indirectamente agarrando una cadena de un string de bits de ceros y unos y los estamos moviendo de un espacio de memoria en la computadora a otro espacio de memoria. Entonces, la información clásica permite la clonación de la información, la clonación de bits. ¿Alguien sabe sobre la información cuántica qué ocurre con este temita de la clonación? ¿Alguien que quizás ha estudiado o sabe que nos quiere hablar un poco, Manuel? Buenas, sí, tengo entendido, bueno, ya he visto en un libro, he repasado un poco de teleportación cuántica y tengo entendido que la forma de copiar, por así decirlo, un qubit es mediante el proceso de teleportación cuántica. Es una manera de transferir un estado a este, otro qubit, aunque ambos no sepan qué estado es, pero solo se sabe que tienen el mismo estado. Ujú. Excelente, Manuel. Muy bien. Más o menos va por ahí la idea. Eh, Básicamente lo que su compañero quiere decir es que en el mundo clásico nosotros podemos agarrar y hacer copy-paste, ¿verdad? De una cadena de bits. Sin embargo, en el mundo cuántico tenemos lo que nos restringe y nos limita a realizar esa operación, se llama el famoso non-cloning theorem o el teorema de la no clonación. ¿Ok? En español, teorema de la no clonación. ¿Por qué es importante este teorema? Porque nosotros, si intentásemos copiar el estado de un qubit, ¿qué implicaría? A ver, veamos. Cuando hablamos de un qubit, hablamos de algo que tiene la forma siguiente, ¿verdad? Donde tenemos que alfa y beta son números complejos. Esto ya lo saben. ¿Qué implicaría copiar el estado de un qubit? Implicaría conocer esos dos parámetros que lo definen, es decir, conocer alfa y conocer beta. Nosotros necesitaríamos alfa y beta para decir, ok, a este qubit le llamo el qubit A, entonces yo quiero generar otro qubit en otro espacio que también sea el qubit A. Y tú siempre tienes el 0 y 1, pero lo que no tienes son los parámetros, el alfa y el beta. ¿Cómo obtienes un alfa prima que se parezca? La idea sería hacer que estos dos, que alfa prima sea muy parecido a alfa y que beta prima sea muy parecido a beta. Y como son números complejos, eso es más difícil todavía, ¿no? Porque tendríamos que hacer, si es que alfa prima es alfa 1 prima más y por alfa 2 prima, tenemos que hacer que esto se parezca a alfa 1 más y por alfa 2. Esto para tener la primera condición. Y lo mismo habría que hacer con beta, ¿no? Beta 1 prima más i por beta 2 prima, que sea parecido a beta 1 prima más i por beta 2 prima. Es decir, necesitamos que estos parámetros, si es que quiero que esto sea igual a esto, tenemos que igualar cuatro parámetros al final.
Entonces es realmente complicado y es más, es prohibido por la mecánica cuántica copiar. ¿Por qué? Porque la única forma en la cual nosotros podemos reconstruir alfa y beta es a través de lo que se conoce como la tomografía cuántica. La tomografía cuántica básicamente trata de, usando la estadística cuántica, si tengo por ejemplo acá, ¿no? En mi vaso de agua. Si acá tuviese muchas partículas que se comportasen como qubits, por ejemplo, spins, yo puedo decir, y esto es una aproximación, nada más la tomografía al final eso es una aproximación. Si tengo muchas partículas parecidas, las puedo aproximar como si fuesen iguales. Entonces, a través de mediciones estadísticas, yo puedo medir el estado de cada una de esas partículas o de una cantidad significativa de partículas, de tal forma que pueda yo aproximar alfa y beta. Pero eso implica ¿qué cosa? Implica no tener solamente una partícula o un qubit psi A, sino implicaría tener muchos qubits parecidos a psi A, que no son psi A, sin embargo, los puedo aproximar como si fuesen iguales. Eso hace la tomografía. ¿Ok? Se trata de reconstruir el estado de un qubit. Tú no sabes qué es alfa, tú no sabes qué es beta, pero agarras muchos qubits parecidos y haces mediciones en cada uno de esos qubits o una población significativa y obtienes alfa y obtienes beta. Esto se hace con matrices de densidad y temas que todavía no hemos visto en este curso, pero es una forma, esa es la forma legal, se puede decir, la forma que en los laboratorios se utiliza. Pero si solamente tienes un qubit y no tienes muchas partículas similares que aproximar, entonces es imposible. ¿Por qué? Porque si yo quisiese agarrar y conocer alfa, lo que tengo que hacer es medir este qubit, ¿verdad? O sea, si tengo mi estado del qubit A dado de esta forma y yo quiero conocer alfa, ¿qué es lo que haces para conocer alfa? Mides en cero, ¿verdad? Haces una medición. Al hacer esta medición obtienes alfa. Y si quieres conocer beta, pues en el laboratorio voy y hago una medición en uno y obtienes beta. Para que lo entiendan en el contexto del laboratorio, pueden entender que cero, por ejemplo, para un fotón, ¿no? Es horizontal y uno es vertical. Entonces, si yo tengo un fotón y quiero conocer su parámetro alfa y su parámetro beta, lo que hago es mido en horizontal, agarro un polarizador que sea horizontal, agarro un polarizador que sea vertical y calculo alfa y beta, que son complejos, así que igual todavía hay más trabajo que hacer. Pero así es como se haría. Sin embargo, ahí está la contradicción. Si es que yo midiese el estado, a ver si me siguen, si yo midiese en cero, si yo midiese en horizontal, ¿qué estoy logrando con eso? Estoy colapsando el único qubit que tenía, el único fotón que tenía. Y si lo colapso, entonces está bien, podría aproximar el parámetro alfa, pero estoy colapsando mi fotón. Entonces ya no me sirve para luego tratar de encontrar beta eh, o encontrar, ¿cómo decirlo? Seguir tratando con el fotón, lo estás colapsando. Y uno podría pensar, ok, pero alfa y beta, si es que el fotón está en un estado normalizado, entonces deberían sumar uno. Entonces alfa y beta en teoría dependen de sí. Es verdad, pero acuérdense que alfa y beta son complejos, ¿no? Esto de acá depende de dos parámetros, depende de esto y este de acá depende de esto, donde alfa uno, alfa 2, beta uno, beta 2 son reales. Entonces hablamos de cuatro parámetros. Y si tú matas el qubit al hacer la medición en cero, esto desaparece, se convierte en un bit. Entonces, ¿cómo calculas beta uno y beta 2 después de colapsar tu qubit a un bit? No se puede. Lo mismo pasaría si quiero primero medir beta, ¿no? El de acá. Mides en uno, mataste el qubit, ¿cómo calculas alfa uno y alfa 2? Entonces, esa es la intuición detrás del teorema de la no clonación. Este teorema les voy a dejar de tarea. Va a ser su tarea challenge para esta semana. Voy a pedirles que demuestren el teorema de la no clonación, que lo demuestren, que lo escriban paso a paso matemáticamente. Obviamente va a haber como
un tipo de guidance que van a tener, pero ustedes lo van a demostrar. Se puede hacer con matemática. La forma en la cual se hace es a través de lo que se conoce como demostración por contradicción. Entonces ustedes van a poner un statement, van a poner, asumiendo que se pudiese clonar un qubit, ese es lo que se llama el claim de la demostración, eso es lo que yo digo que es cierto, y luego a través de ver las implicancias vamos a demostrar que ese claim tiene que ser falso, no hay forma de que sea verdadero porque encuentras una contradicción entre lo que tú crees que está bien, tu assumption, y luego lo que ves que contradice tu, lo que asumes inicialmente. Así que esa va a ser su tarea para la próxima semana. Ok, dicho eso, ¿alguna pregunta hasta ahí de casualidad? ¿Alguien que quiera consultar sobre cualquier cosa que he explicado? Porque ahora sí vamos a empezar con un problema que no solo motiva, sino ya es un problema de teleportación cuántica. No hay mucha teoría que ver, como les dije, estamos aplicando todo lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí de alguien? ¿Alguien que quiera consultar? No sé. ¿Qué no les resulta nada no claro? Pues bien, si hay preguntas, recuerden, pueden usar su micrófono en cualquier momento. Entonces, a ver, creo que había un par de comentarios en el chat. Exacto, wow, Alex, sabes bastante, ¿eh? La linealidad te impide considerar los productos internos entre estados no ortogonales también. Matemáticamente, lo que Alex ha dicho en el chat se parece a lo que tienen que hacer en la tarea challenge. Entonces, sí. Bien, les voy a mostrar un problema. Está en inglés, pero lo vamos a tratar de leer al español. ¿Se dan cuenta? Este módulo también no les quiere enseñar inglés, pero les quiere enseñar la importancia del inglés. Entonces vamos a ver algo. Chicos, antes de dejar de compartir pantalla en la tablet un ratito, quiero explicarles cómo vamos a llevar a cabo esta semana. El único tema es teleportación cuántica, las dos sesiones. Entonces, hay tres formas de entender los protocolos y algoritmos cuánticos, a mi parecer. La primera es la formulación matemática de cualquier algoritmo o protocolo cuántico, la formulación matemática física en realidad. Y la otra es la formulación computacional. ¿Qué significa eso? Analizar el circuito cuántico y sus puertas y todo lo que se hace con los qubits. Iba a decir que son tres porque quería separar la física de la matemática, pero en realidad pueden ser uno solo. Entonces son dos formulaciones. El día de hoy vamos a ver la formulación matemática y física del protocolo de teleportación cuántica. La próxima sesión vamos a ver desde el comienzo el circuito completo. Y es importante que entiendan ambos porque a veces el circuito no nos da toda la información de lo que está ocurriendo. Nos dice aplica Hadamard aquí, aplica CNOT acá, y uno lo hace internamente y estudia la evolución paso a paso, ¿no? Tras cada puerta del estado psi. Pero realmente a veces no desarrollamos toda la matemática o toda la física cuando vemos un circuito. Creo que simplifica bastante todo lo que se está haciendo. Por ejemplo, el día del examen no había circuito, ¿verdad? Era pura matemática y pura física. Y creo que con eso pueden ustedes siempre entender mejor un protocolo o algoritmo cuántico. Mi sugerencia para ustedes que están aprendiendo es aprendan ambas formas, siempre. Aprendan el circuito. Cuando vean el algoritmo de Grover, aprendan el circuito, vean dónde están las puertas, dónde se aplica cada cosa, pero también tómense un rato para hacer la matemática y la física detrás de cada paso en el algoritmo, sin circuito, con puros o pseudocódigo o con puro paso a paso, así como el examen. Entonces, dicho eso, creo que puedo compartirles el problemita que vamos a resolver hoy. Se ve mi pantalla del... ¿Me confirman que se ve la pantalla del PowerPoint, por favor? Sí se ve. Genial, gracias.
Alex dice que hagamos una clase en inglés. En realidad, chicos, en Quantum Hub, los que son miembros, Adriana puede confirmar, tenemos Q-Growth. Ese programa es un programa interno que hacemos para todos los miembros del equipo que todavía no están del todo familiarizados con la cuántica y lo hacemos enteramente en inglés. Yo hablo en inglés y ellos responden, interactuamos hasta en el chat de WhatsApp, todo está en inglés. Entonces, quizás es una buena propuesta para el próximo año, Alex. Sería bueno saber quiénes saben inglés acá. Exacto. Wow, Alex, muy buena contribución, ¿eh? Estás hoy día, estás a tope. Bien. Chicos, vamos a leer el problema, ¿sí? Esto les va a desarrollar un poco el aspecto científico. Necesitan saber inglés si hoy día quieren ser científicos. Todo aquel que quiera hacer una carrera en la ciencia necesita saber inglés. No hay más que conversar. Entonces, hoy en día la gente ya habla hasta 3 idiomas. Yo sé un poco de alemán, alemán intermedio. Entonces deberían, si todavía no han dado el paso con el inglés, darlo lo más pronto posible. Hay tantos recursos hoy día, no hay que ni siquiera pagar una academia. Está Duolingo, están los libros que encuentra uno en internet. Es importante saber inglés. Bueno, leemos el problema todos juntos. Dice, considera los siguientes estados que se muestran a continuación. Un ratito, vamos a ver. Tenemos el estado psi, que es un qubit mensajero, ¿ok? Acuérdense, A y B son complejos, es un estado normalizado, este es mi qubit mensajero. Y tengo un estado phi que representa el estado total del sistema. Es un sistema que tiene 3 qubits. Tiene el estado del qubit mensajero y tiene un estado entrelazado. Mientras esté entrelazado, todo bien. O sea, está entrelazado. 2 qubits adicionales acá. 0011. Podemos llamarles qubit B y C. Y el primero es el qubit A o qubit mensajero. Y lo que el problema te pide es dos cosas. Primero, te dice, demuestra que el estado total del sistema phi se puede escribir como este producto tensorial y suma de 4 términos. Nos pide que reescribamos ese estado phi con pura matemática como esto, como 4 términos y es una forma un poquito rara. Lo vamos a hacer. Y luego nos pide la parte 2, describe cómo la medición de del primer qubit del estado phi puede ser utilizado para obtener el estado psi como el último qubit. ¿Se dan cuenta? Nos dice que cómo al medir los primeros 2 qubits de phi, que dice los dos primeros qubits, son 3 qubits, ¿no? Qubit A, B y C. Acuérdense los labels, A, B y C. Si medimos los dos primeros, dice que obtenemos en el tercer qubit el estado psi. Pero eso no tiene sentido, ¿verdad? Porque si hemos empezado con psi siendo nuestro primer qubit, le llamamos el qubit a psi, y psi es el qubit mensajero. ¿Cuál es el mensaje, chicos? El mensaje es el parámetro A y B, básicamente. Si tú tienes A y tienes B, tienes un qubit, tienes una pieza de información que la puedes enviar de un lugar a otro. No la puedes clonar, pero la puedes transportar. Ese es tu mensaje, encontrar A y encontrar B. Y entonces te dice, si medimos los dos primeros qubits A y B, en C vas a encontrar psi. Y te dicen, ¿cómo logras eso? Básicamente ese es el protocolo de la teleportación. ¿Cómo es que la información del primer qubit se transmite? No se copia, porque no se puede copiar, no se puede clonar, pero se transmite, se redirecciona al qubit 3. Ahí está la teleportación. Entonces, la parte final del enunciado 2 dice, Alice tiene el primer qubit del estado phi. O sea, Alice tiene el qubit A. Y Alice y Bob comparten el segundo y tercer qubit del estado phi. O sea, este estado entrelazado con los qubits B y C es un par entrelazado, ¿no? Entonces imagínense que tuvieses, no sé, por ejemplo, dos lápices, ¿ya? Acá tengo un lápiz, pero imagínense que son dos.
Entonces están entrelazados, yo te doy uno a ti, Alice, y el otro me lo quedo yo, que soy Bob. Eso es lo que pasa. Entonces, en total, Alice, ¿cuántos qubits tiene? Tiene dos, el mensajero y tiene un par del par entrelazado. Y Bob tiene solamente el otro par entrelazado. Así que vamos a el problema. A ver, veo dos comentarios. Exacto, exacto. El subíndice 2 es el protocolo de la teleportación, sí. Y eso lo vamos a ver en su forma de circuito más completo la próxima sesión. Entonces, hoy vamos a desarrollar la matemática detrás de este protocolo. ¿Están listos? Bien, entonces comenzamos. El problema lo voy a... ¿Le tomaron screenshot? ¿Quieren tomarle screenshot al problema de casualidad? Deberían tomarle, ¿no? Es el único problema que vamos a resolver hoy. A ver acá. Tómenle una foto, por favor. Ya está. Confirmen, por favor. Todos tienen la foto. Sí, Genial. Listo, ahora sí. Bueno, este problemita en realidad es un problema del libro de Isaac y Chuang, que Isaac Nielsen y Chuang, su nombre no me acuerdo, pero el primero es Isaac Nielsen. Eh, es este libro que el profesor Adair les había recomendado. Está en el capítulo de teleportación cuántica. Entonces vamos a resolver este problema. Pues bien, vamos entonces con el problema. Problema. En este problema, nosotros, como les decía, tenemos 3 qubits, entonces lo pueden verificar de esta forma, ¿no? El problema, a ver, vamos a tratar de escribir lo que el problema decía. Nos dice, considera los siguientes estados cuánticos. Los siguientes estados donde A y B son números complejos y también tenemos que están normalizados, ¿no? A cuadrado módulo, B cuadrado módulo es igual a 1. Entonces tenemos el siguiente statement. Nos dicen que tienes el qubit mensajero, psi, vamos a llamarle mensajero. Este qubit es A0 más B1. Y acuérdense de los labels. Vamos a llamarle este el qubit A. El mensajero es el A. Ahora hablemos de phi. Phi es el sistema con los 3 qubits. Entonces en phi tenemos el entrelazamiento, bueno, no es el entrelazamiento, el producto tensorial. Como es un sistema, lo que hace es tensoriar todo. Y vamos a tensoriar la información del qubit mensajero con un par entrelazado. 0011. ¿Alguien me recuerda qué estado de Bell es este 0011? El Phi Plus. Y plus, ¿verdad? Gracias. Entonces este de acá sería mi BC, ¿no? O sea, quiere decir que el primer qubit es B, el segundo es C, este es B, este es C. Lo voy a poner así mejor, como BC, BC. Y como dijo su compañero, este es el famoso Phi plus. Phi, ¿verdad? Ok, Correcto. perfecto, gracias. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Tenemos un par entrelazado que se está tensoriando con un mensajero. Entonces, si nosotros tuviésemos que hacer esto en la esfera de Bloch, se vería más o menos así. Obviamente no vamos a poder representar exactamente los estados porque no conocemos alfa, no conocemos beta, pero podemos aproximar o podemos simplemente, o sea, diseñar como visualmente qué es lo que está ocurriendo en el problema. No podemos asumir
los valores. Entonces, solamente para visualizar, con propósitos de visualización. Entonces, tengo acá mi qubit mensajero side en cualquier parte en la superficie de la esfera. Este va a ser mi famoso qubit 1. Tengo también el par entrelazado. Estos sí son el 0011. Ok, lo que voy a dibujar acá no está bien. O sea, 0011 es un estado de Bell, tiene una posición precisa en la esfera de Bloch. Pero como les digo, esto es solamente para visualizar, no tiene que estar bien. Entonces acá tengo mi famoso qubit 2 y tengo mi qubit 3. Que no tiene que estar bien dibujado, repito. Y lo que tenemos entre qubit 2 y qubit 3 es un entrelazamiento. Estos dos están entrelazados. Ahora, lo que estamos queriendo hacer es básicamente lo siguiente. Este qubit de acá es de la propiedad de Alice, el mensajero. Alice también tiene uno de los pares del par entrelazado, o sea, Q2, por ejemplo, y Bob tiene el otro par, Q3. ¿Ok? Alice tiene 2 qubits, Bob tiene un qubit. Entonces, el problema lo que dice es, mediante la matemática, tú puedes tensoriar. A través del producto tensorial, nosotros juntamos estos entrelazados, con el primer qubit mensajero, ¿no? Entonces acá, bueno, si yo soy estricto con los labels, este debería ser el qubit A. No es A de Alice, es simplemente qubit A. Este sería mi qubit B, este sería mi qubit C. Habría que corregir ahí. Ok, qubit B y qubit C. Listo. Entonces, lo que dice el problema es, si tú reescribes el estado tensoriado de la forma en la cual el problema te pide que lo hagas, y luego haces una medición en los dos primeros qubits, o sea, en este y en este, lo que vas a encontrar después de esa medición parcial es que tu qubit C necesariamente tiene que ser un estado que recupere psi. O sea, tu qubit C va a ser o bien psi, va a tener la información del qubit mensajero psi, o sea, el parámetro A y B, o va a ser algo que tú puede ser un estado cualquiera que tú, si le aplicas una puerta a ese estado, vas a lograr recuperar psi. Es decir, a través del tensoreo y la matemática, mágicamente vamos a poder recuperar la información de psi en el qubit C. Es como si si se teleportase la información desde A hacia C. Y más o menos eso es lo que el problema 2 del examen les pedía, ¿se acuerdan? Más o menos, lo motiva. ¿Por qué? Porque en el examen tenías 3 qubits y te decía, aísla el estado del qubit B, este de acá, aíslalo. Y entrelaza A y C. Entonces, eso de transmisión de la información, empezabas con un estado tripartito, la información estaba entrelazada entre los 3 qubits y ahora solo se entrelaza entre 2. ¿Qué pasó con ese estado que no se entrelaza? Les animo por eso a ver la solución del examen. Yo creo que van a encontrar similitudes con lo que vamos a hacer hoy día. ¿Alguna pregunta hasta ahí de casualidad? Hasta la visualización nada más. El estado phi, recuerden, es el estado del sistema. Los 3 qubits. Ok, esto es lo que está pasando. Bien, si no hay problemas, si no hay preguntas, podemos empezar ahora sí con el problemita. Pues bien, vamos a recordar lo que el problema básicamente nos está pidiendo. Primero, este problema, han tomado el screenshot, así que supongo que entienden lo que tenemos que hacer. El problema tiene un objetivo y para lograr realmente matemáticamente ver esa transmisión de la información del qubit A al qubit C, si queremos verla matemáticamente tenemos, como decía el problema 2, ¿verdad? Si quieres ver esa transmisión del entrelazamiento tripartito de solamente de los 3 a solamente 2 qubits, o bien cambias de base en el qubit B, o bien aplicas CNOT.
¿Se acuerdan? Les dije al comienzo. La parte, el problema 2 del examen, parte C, proponía cambiar de base y el problema 2, la parte D, proponía aplicar CNOT. En ambos casos igual lograbas visualizar esa transición del entrelazamiento global a entrelazamiento local. Acá vamos a hacer algo parecido, pero vamos a cambiar no de base a las que ya conocen, sino vamos a hacer una nueva base. Expresar, tenemos que expresar el estado del sistema, bueno, del sistema o de algún qubit nada más en realidad, ¿no? No tiene que ser todo el sistema, pero en la base de Bell. Esta es una nueva base, la famosa base de Bell, que ya la conocen. Entonces, lo que estamos haciendo es pasar de la base computacional. Esta es la base computacional. Nos estamos moviendo a lo que sería la base de Bell. Y la base de Bell sabemos que ya no tiene solamente dos vectores base. Tiene, ¿cuántos? 4. Cuatro, ¿no? Que son el phi plus minus. Si quiero escribir los cuatro sería phi plus. A ver, sería phi plus, phi minus, psi plus. Ojo que el psi se escribe diferente en la base de Bell. Se dan cuenta, tiene esta cosita y este. Es un psi como mayúscula, yo le digo. Entonces, esta es la famosa base de Bell. Base de Bell. Sí saben por qué se llama base de Bell, ¿no? ¿Se acuerdan de John Bell, el de las famosas desigualdades de Bell? Es en honor a él que se llama esto la base de Bell. Entonces vamos a hacer eso, vamos a transicionar de una base a otra. Entonces ahora sí podemos empezar. El estado psi, ¿cómo lo escribíamos? Pero en el estado phi del sistema, ese estado se puede escribir como el qubit mensajero, dijimos psi, entre producto tensorial, mi par entrelazado 0, 0 más 1, 1. Y para no perdernos vamos a utilizar labels. A, B, C, B, C. Listo. Entonces acá lo que hago es lo primero que les dije el día del examen. Cuando tienes problemas con varios qubits, siempre tienes que expandir. Es lo primero, si no, te vas a perder. Entonces, expandimos y nos queda, un ratito voy a bajarle esto, ya. 1 sobre raíz de 2. Acá sería A con 0. A tensoriado con 0, 0 de BC más A con 0 tensoriado 1, 1 A, BC. Y aquí tengo un par de términos extra. B con 1 tensoriado 0, 0 más B con 1 tensoriado 1, 1. Entonces BC, BC y esto es A. Cierro. Todo eso. ¿Ok? Entonces ahora puedo, puedo hacer una sola anotación, ¿no? Para, en lugar de poner ese producto tensorial, simplemente podría escribir 1 sobre raíz de 2 a 0, 0, 0 más a 0, 1, 1 más b 1, 0, 0 y más b 1, 1, 1. Este sería A, B, C y así, ¿no? Todos son A, B, C. A, B, C, A, B, C, A, B, C, A, B, C. A mí me gusta siempre poner los labels, las etiquetas. Bien. Ahora, tenemos que el estado pi del sistema se ha reescrito de esta forma. Ahora tenemos 4 vectores, 2 parámetros que son A y B, que son números complejos, recuerden. Entonces ahora vamos a
encontrar un poco la importancia de reescribir en la base de Bell, ¿no? Entonces, volvemos al anterior. Entonces ahora tratamos de reescribir phi en la base de Bell para los primeros dos qubits. ¿Cuáles son esos primeros dos qubits? A y B. Una pregunta, ¿quién tiene esos dos primeros qubits? A y B. ¿Quién de los dos personajes lo tiene? Alice. Alice. No se olviden, Alice tiene esos dos. Entonces, Alice, ¿se dan cuenta cómo la matemática tiene sentido con la realidad? Si queremos reescribir el estado de A y B, tiene sentido que Alice sea quien los haga, ¿verdad? Porque ella tiene los qubits. Entonces recordamos la definición. Teníamos el famoso, recordamos las cuatro bases de Bell. Entonces tenemos el phi plus, que es igual a 1 sobre raíz de 2, 0, 0, 1, 1. Tenemos el phi minus, que es lo mismo, pero con signo menos. Tenemos el psi plus, 0, 1 más 1, 0. Y tenemos el psi minus. Listo. Ahora, alguien se acordará que cuando en el examen vimos que teníamos la base computacional 0 y 1. Yo les dije, ¿no? Cuando tienes la base computacional y tienes la base de Hadamard, tú sabes cómo pasar de la base de Hadamard a la computacional, ¿cierto? Porque conoces la definición de plus y de minus en términos de 0 y 1. Pero les dije, ¿y cómo pasas de la base computacional a la base de Hadamard? ¿Alguien se acuerda cuál era el truco? Era tomarlo como sistema de ecuaciones y Exacto. sumarlos entre ellos. Sumábamos plus y minus su definición, los restábamos también. A través de la suma encontrábamos cómo reescribir. Gracias por la contribución, por cierto. Reescribíamos cero como, ¿alguien se acuerda? La reescritura de cero en términos de plus y minus, ¿cómo Uno era? sobre raíz de 2 plus más minus. Ujú, exacto. Y para este era lo mismo, pero con signo menos, ¿verdad? Plus, minus, minus. Listo. Ahora, tenemos una tercera base, la famosa base de Bell. Y esta tiene cuatro vectores, entonces es más difícil, ¿no? Tenemos cuatro vectores y lo que tratamos de hacer es, así como les dije antes, si tú conoces la definición de la base de Bell, es muy fácil pasar de la base de Bell a la base computacional, porque ya conoces la definición de los cuatro vectores. Pero si te digo pasa de la base computacional a la base de Bell, ¿cómo lo harías? El mecanismo va a ser exactamente el mismo que el que aplicamos en el examen final. Así como dijo su compañero, sistema de ecuaciones. Vamos a reescribir ceros en términos de phi plus, phi minus, psi minus y unos también en términos de todo eso. Es decir, vamos a hacer lo que hicimos en el examen final para pasar de la base computacional a Hadamard, pero ahora es de computacional a base de Bell. Entonces, mi pregunta es la siguiente para ustedes. Pregunta, ¿qué pasa si sumamos phi plus y phi minus?
A ver, alguien que me dé una lecturita rápida. Si lo sumamos, ¿qué obtenemos? Sale Te raíz de queda 2 ket 00. ¿Cuánto? ¿Raíz de 2? Raíz de 2 ket 00. Correcto. Queda 2 raíz, 2 sobre raíz de 2, que es lo mismo que raíz de 2. Así es, correcto. Ujú. Si agarro esta ecuación de acá, a ver, para los que creo que algunos no tuvieron esta explicación en el examen final, los que lo dieron el miércoles, para los que lo dieron el viernes, no, el sábado y el domingo, hicimos esta explicación porque me preocupaba que no lo iban a poder hacer si es que no explicaba. Entonces, la explicación fue la siguiente. Si sumamos estas dos y lo hacemos con calma, para los que no vieron la explicación el día miércoles, entonces tendría phi plus más phi minus y acá tendría un sistema de ecuaciones, ¿no? Sumas esto con esto, esto con esto, y se dan cuenta que se van a cancelar algunos términos, ¿verdad? El más uno sobre raíz de 2 1 se cancela con el de acá porque tiene signo menos y estamos sumándolos. Entonces acá me quedaría 2 sobre raíz de 2 0 0. Y eso es lo mismo, ese 2 sobre raíz de 2 sabemos que es lo mismo que si lo racionalizas, multiplicas por raíz de 2 sobre raíz de 2, te queda solo raíz de 2. O sea, raíz de 2 entre 1. Y con esto podemos reescribir el 0 0. Si paso a dividir ese raíz de 2 entre 1, sería 1 sobre raíz de 2, pi plus más pi minus. Genial. Entonces, acabo de reescribir una de las 4 que necesitamos. Necesitamos reescribir los 4 estados posibles en la base computacional, llevarlos a la base de Bell. Entonces, ahora tengo que hacer la misma tarea para las demás posibilidades, ¿cierto? Acabo de hacer 0 0, ahora necesito hacerlo para 0 1, para, para 1 0 y para 1 1. ¿Cómo se reescribe en la base de Bell? Si quiero llevarlo a la base de Bell. Bueno, al final es solamente jugar con el sistema de ecuaciones, no hay nada raro. A ver, podemos hacerlo si quieren o si no, simplemente podemos dar los resultados finales. Eh, Lo puedo dejar de tarea también. Pero básicamente si ustedes hacen esto para todos los demás estados, encontramos lo siguiente. Hay que hacerlo, ¿sí? Por el bien de la clase. 0, 1. ¿Cómo obtienes 0, 1? A ver, alguien que me diga cuál es sumo o resto para obtener 0, 1. ahí serían Pi los, plus y sí, psi minus. Ah, disculpe, compañero. C plus y C minus, ¿verdad? Correcto. Estos serían para el primero, para el segundo y los demás sería si sumo. Voy a copiar y pegar esto. Copiar. Que lo sumas. Bueno, aunque en realidad aquí también podría haber restado y escrito 1 1 en términos de los otros, ¿no? Así que esto lo voy a poner para la siguiente página. Vamos a moverlo un poco. Me olvidé restar en el de arriba. Si aquí sumé y obtuve eso, perdón. obtení- Ahora pude haber también restado. Y si restaba, phi plus minus phi minus, ¿qué tendría de la resta de estos dos? Se cancela y te queda 1 1. Este menos cambia de signo más con la resta. Entonces sería 2 sobre raíz de 2, 1 1. Y con eso hemos reescrito
Sabemos que ese 2 sobre raíz de 2 es raíz de 2, entonces tendríamos que 1, 1 es 1 sobre raíz de 2 y plus minus phi minus. Esa es mi segunda equivalencia. Y las demás la obtengo de aquí, de psi. Ok, hagámoslo entonces. Si es que sumo las dos ecuaciones, que las sumo, ¿qué obtengo? Sería psi plus más psi minus. Se cancelarían estos y me quedaría 2 entre raíz de 2, 0, 1. Eso nos permite reescribir 0, 1 como 1 sobre raíz de 2, phi plus más phi minus. Y el último sería de la resta, ¿no? Si restamos estas dos ecuaciones, entonces obtenemos phi plus minus phi minus sería 2 sobre raíz de 2 y el estado 1, 0. Entonces 1, 0 es igual a phi plus minus phi minus. Listo. Genial. Entonces he logrado encontrar 4 ecuaciones que me permiten moverme de la base computacional a la base de Hadamard. Vamos a hacer solamente la reescritura de ellas. Entonces encontramos, aunque, a ver un segundito. Vamos a decir, encontramos que 0, 0 es igual a 1 sobre raíz de 2, phi plus más phi minus. Tenemos que 0, 1 sobre raíz de 2, phi plus más phi minus, 1, 0, 1 sobre raíz de 2. En este caso, ese era psi, el anterior. Dije phi es psi. Acá sería psi plus minus psi minus. Y finalmente el 1, 1. Y recuerden que estamos trabajando con 2 qubits. Estamos pasando de una base a la otra, pero para 2 qubits. Eso ya es algo diferente. Creo que en el examen solo les pedía que pasen a la base para un qubit. Pero al final, algunos en la solución que hicieron también para el entrelazamiento entre A y C, algunos escribieron eso como un estado plus o como un estado minus. Entonces también me gustó eso. Bueno, entonces este sería phi minus. Ya está. Genial, entonces tenemos las 4 piezas de información que necesitábamos. Ahora volvemos al problema. Estábamos aquí. Teníamos todo esto, ¿no? Vamos a copiar y pegar todo esto. Antes de distraernos un poquito con Bell. Volviendo al problema. ¿Qué teníamos? Teníamos el siguiente estado. Teníamos esto. ¿Cómo se llamaba este estado? Se llamaba phi. Es el estado del sistema. Ahora lo que vamos a hacer, chicos, es para ese estado phi,
vamos a tratar de, ¿se acuerdan? Les dije, ¿no? El qubit A y el qubit B, ¿quién los tiene? Alice, y el qubit C lo tiene Bob, donde C y B están entrelazados. Vamos a intentar empezar a matemáticamente hacer el truco para movernos de ese estado en el que solamente Alice tiene todo, pasar la información del qubit mensajero para Bob. Entonces lo que vamos a hacer es reagrupar ciertos qubits. Voy a elegir en este caso el qubit 2 y el qubit 3, o sea, el qubit B y C, y los voy a reescribir en la base de Bell. ¿Ok? 2 y 3. Entonces hagamos. Oh, perdón, el qubit 1 y 2 los vamos a tratar de reescribir en la base de Bell. A y B, que Alice los tenía. Ese es el primer paso. Entonces, reescribimos los qubits A y B en la base de B. Entonces, tenemos phi igual, y acá sería, vamos a hacer un poquito de truco, ¿sí? Los escalares, acuérdense, no importa dónde están, mientras que multipliquen se pueden sacar, se pueden poner. Entonces sería 1 sobre raíz de 2, 0, 0 para A y B. Quiero separar esto de, muevo el A a la derecha, aquí tengo C, y aquí me quedaría algo parecido, 0, 1 de A y B, muevo el a la derecha y me queda A1, y acá, a ver, un segundito, entonces acá sería 1, 0, B con 0, más 1, 1, AB, esto es C, C, AB tensoriado con B en 1. Listo, todo esto es el estado que me interesa. Listo. Ahora, cambiamos solamente A y B a la base de Bell. Entonces ese 0, 0 lo reescribo como lo que ya sabemos de arriba. El 0, 1, 1, 0, 1, 1, todos los vamos a reescribir en la base de Bell. Así que quedaría un poco largo, pero vamos a tener que trabajar esa matemática. Entonces sería así. Esto podría ser un problema del examen en realidad. 1 sobre raíz de 2, enorme, que va a quedar enorme. El primero, 0, 0, lo reescribo como 1 sobre raíz de 2 y plus, voy a cerrar aquí el bracket, y minus, es una suma tensoriada con A con 0, luego tendría más, acá sería phi o psi plus. ¿Quién reemplazo ahora? El 0, 1. El 0, 1, ¿quién era? Psi plus más psi minus. Entonces lo reemplazo. Psi plus, psi minus, tensoriado con un A1, qubit C, qubit C. Luego tengo un par más de términos, 1 sobre raíz de 2. Ahora tengo 1, 0, eso es psi plus menos psi minus. Tensoriado con B0 para C. Y el último sería la suma, ¿no? Sería phi plus, perdón, la resta. Ket menos phi minus tensoriado con B1 de C. ¿Hasta ahí todos están entendiendo o alguien se ha perdido en este proceso? A ver, por favor, vean la pantalla. Voy a ponerla en vertical. ¿Hasta ahí alguna pregunta?
Por favor, pregunten si no se entiende algo. ¿Todo bien? ¿No hay preguntas entonces? Perfecto. Bueno, si no hay preguntas, pues ustedes saben que este de acá es el par que incluye información de los qubits AB, AB. Uy, acá me faltó el paréntesis. AB, y este es AB. Listo. Seguimos. Sube el brillo un poco. Ya. Genial. Entonces, estamos haciendo bastante matemática por ahora. Ese es el propósito de la clase de hoy. El siguiente paso es reagrupar. Ya tenemos esto escrito en términos de la base de Bell para el qubit AB. Ahora, lo que vamos a hacer es no precisamente volver a la base computacional, simplemente quiero, acuérdense, acá teníamos la base computacional, ¿no? Todo esto es la base computacional. Pero una pregunta, ¿esa base computacional eh, te dejaba ver claramente los estados entrelazados? No, ¿verdad? Podrías haber hecho una factorización, por ejemplo, acá para el qubit C. Este tiene el label C. Podrías haber factorizado el 1. Yo tenía 0, 1, 1, 0. Entonces, precisamente no es un estado entrelazado. Acá tampoco vemos entrelazamientos, simplemente es una suma de estados de Bell. Todavía no hay nada de entrelazamiento. Entonces, lo que toca hacer acá es visualizar el entrelazamiento. Pero ¿cómo lo vamos a ver? Vamos a tener que multiplicar muchas cosas. Está feito el problema, pero vamos a tener que multiplicar todos los fiplas con su respectivo, con su respectivo eh, multiplicando. Y así después podemos factorizar los términos que tengan fiplas y vamos a visualizar el entrelazamiento. Entonces queremos visualizar el entrelazamiento. Así que toca multiplicar. ¿Qué quedaría? A ver, esto sería, está largo de nuevo, pero sería, acuérdense, todo esto es phi, el estado del sistema. Entonces esto sería 1 sobre raíz de 2 por raíz de 2, un medio. Me quedaría solo phi y me quedaría, a ver, alguien me dice factorizando qué es lo que quedaría dentro del paréntesis. Para phi nada más. O sea, este phi plus multiplica acá, phi plus multiplica acá. ¿Qué me queda? ¿O quieren que lo haga todo paso a paso? ¿Quieren lo hacemos paso a paso, eh? Bueno, a ver, paso a paso. Sería un medio de phi plus tensoriado a con 0 más un medio phi minus tensoriado a con 0. Un medio psi plus tensoriado a 1 más un medio psi minus tensoriado con A1. Un medio psi plus tensoriado con B0. Aquí sí signo menos, menos un medio psi minus tensoriado con B0. Y finalmente, un medio y plus tensoriado con B1 menos un medio phi minus tensoriado con B1. Lo que les decía básicamente cuando les preguntaba por la forma ya factorizada es, hay 8 términos aquí. Tengo que puedo factorizar acá el factor común entre phi plus y phi plus. ¿Quiénes son el factor común? A0
y B1 para el mismo qubit, para el qubit C. Y lo mismo puedo hacer después con Psi+, por ejemplo. Psi+, acá también está Psi+, factor común A1, B0. Entonces, eso me refería. A ver si me siguen. Entonces, ¿qué quedaría? Quedaría un medio, factorizo el Phi+, tensoriado con el factor común A0 más B1. B1, Correcto. Ujú, muy bien. Y acá sería un medio, phi minus, Phi menos, tensoriado con. A0 menos B1. Correcto. Ujú, gracias, Melody. Y así terminamos con nosotros, que también están. Es bastante matemática, pero si no hacen la matemática aquí, después cuando vean el circuito, esto no lo van a hacer. Les va a dar flojera. El circuito, de hecho, simplifica bastante la matemática, pero es importante ver la matemática para que paso a paso vean lo que el circuito en realidad está haciendo y se salta. El último término sería un medio, psi minus, pero acá era, a ver, acá me equivoqué, creo, A1, B0, A1, B0, Sería Psi plus, sería Psi psi plus. plus, ¿no? Ujú. Ujú. Gracias, Melody. Psi minus, tensor, A1 menos B0. Listo. Ok, vaya reescritura. Listo, hemos llegado a esto, por fin. ¿Qué hemos logrado con esto? Hemos logrado separar la parte entrelazada ¿de qué qubit, por cierto? Del qubit, este es AB, 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 ¿cierto? El par de Bell es para AB, ¿cierto? Y se dan cuenta cómo ahora este es el qubit C, qubit C, qubit C, C, y este es AB. ¿Y ustedes se acuerdan quién tenía los qubits AB? Alice, ¿verdad? Entonces lo que estamos acá logrando es que Alice, según la matemática, ahora tiene un par entrelazado, dos qubits, y es el qubit mensajero original, ¿cierto? Y por otro lado tiene su par entrelazado. Ahora el qubit mensajero, como uno de los que estaban inicialmente entrelazados, volvamos acá, a la esfera de Bloch. En la esfera de Bloch teníamos esto. Inicialmente B y C estaban entrelazados. Ahora, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que en este caso tenemos que A y B de alguna forma se han entrelazado solo con matemática. Ya se darán cuenta que cuando estemos viendo el circuito, este último paso en la matemática que hemos hecho se representa por la acción de algunas puertas en ciertos qubits. Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Solamente con matemática y cambios de base de Bell hemos logrado entrelazar A con B y algo especial, algo muy especial acaba de ocurrir en el qubit C. No sé quién se ha dado cuenta. ¿Alguien se dio cuenta de casualidad qué ocurrió con C? Que las amplitudes de probabilidad se transfirieron al qubit C. Exactamente. El qubit C con la matemática nada más hemos logrado transferir A y B. Para empezar acá, ¿esto qué es? A ver, si es que esto yo lo multiplicase por. No, esto ya es el qubit mensajero, ¿no? Esto de acá es exactamente el qubit mensajero psi inicial. ¿Se dan cuenta? El psi inicial estaba acá. El mensajero era A0 más B1. Es exactamente lo mismo que el primer término. Pero la observación de su compañero va más allá del primer término. En todos los términos, las amplitudes de probabilidad, bueno, alguna fase aquí que se ha ganado en la fase relativa, pero algunos no tienen fase, las amplitudes se han transferido al qubit C. Eso es magia. ¿Quién de ustedes cree en la magia? Acabamos de ver algo que finalmente va a terminar de determinar el protocolo de la teleportación. Ok, entonces dijimos que Alice tenía en su poder todos los qubits A y B, perdón, el qubit A y el qubit B. Entonces Alice ahorita está en una etapa en el circuito en el cual ya puede medir. Estos, ¿se dan cuenta? O sea, si es que Alice, acá, estos dos qubits le pertenecen a Alice y el tercer qubit, como dijimos, el qubit C, siempre le perteneció a Bob.
Alice es la dueña de los dos primeros qubits y Bob es el dueño del tercer qubit. Sería bueno especificar, ¿no? Dueña de dos qubits AB. A ver, déjenme aquí borrar esto. Alice es la dueña de los qubits AB y Bob es el dueño de los qubits BC. Perdón, del qubit C nada más. Dueño del qubit C. Perfecto. Entonces ahora mismo estamos en una etapa en la cual Alice podría hacer una medición parcial. Porque, a ver, si esto lo reescribimos, ¿se dan cuenta qué es esto? Esto es el phi del sistema, ¿no? Vamos a escribir eso de nuevo. Entonces tendríamos el phi del sistema, el sistema. Actualmente lo hemos reescrito como cuatro posibilidades, cuatro términos, en los cuales si es que Alice hace una medición parcial, significaría que Alice dice, mira, yo quiero acá tomar mi proyección para los primeros dos qubits, si lo proyecto en phi plus, obtengo esto. Si lo proyecto en phi minus, los primeros dos qubits, obtengo esto. Y si proyecto mis qubits en psi plus y psi minus, obtengo esto y obtengo esto. Pero ella no obtiene eso. ¿Por qué? Cuando digo obtengo esto, ¿quién dice eso? ¿Alice o Bob? Sería Bob. Pero una cosa pasa aquí. La medición parcial solamente colapsa los estados de Alice. Es decir, si es que Alice acá dice en esta etapa del protocolo, se detiene y dice yo quiero medir mis qubits, solamente colapsaría esto, colapsaría esto, colapsaría esto, colapsaría esto. ¿Qué pasa con la otra porción? Como el estado está representado por un producto tensorial y todo el sistema se ve reflejado ahí, entonces Alice no sabe lo que está del lado de Bob. Matemáticamente el estado está tensoriado, pero físicamente Alice está en una ubicación diferente a la ubicación de Bob. Físicamente están separados. No tienen que estar juntos, están separados. Están lejos, los dos, físicamente lejos. Por lo tanto, lo que va a pasar es, ahora van a ver la magia, ¿sí? Antes de explicarles esto, bueno, ya tenemos el side del sistema, solamente lo voy a copiar y pegar literalmente. Permítanme. ¿Qué hora es? 7:36, ok, estamos a tiempo. Esto lo voy a copiar y pegar. Ok, ahora quiero que se enfoquen, ya nos enfocamos mucho en Alice, vamos a enfocarnos en Bob, lo que tiene Bob. Vamos a estudiar ahora estudiamos el qubit de Bob. Ese qubit de Bob tiene una peculiaridad, chicos, no es cualquier cosa. Entonces veamos. A ver, olvídense un momento del protocolo, ¿ya? Quiero que piensen solamente en la matemática que está ahí. Olvídense que tenemos un protocolo. Tenemos A0, vamos a hacer cuatro casos. El primer caso, el qubit C, a ver. Vemos que el qubit C tiene cuatro posibilidades. Vamos a ver la matemática detrás de cada una de esas posibilidades. El primero es claramente A0 más B1. Chicos, ¿se dan cuenta que esto es exactamente lo mismo que el psi mensajero inicial? Es lo mismo que el psi mensajero, ¿verdad? Es exactamente el mismo estado que queríamos enviar.
Si nos olvidamos de los labels por un ratito, es como si la información del estado mensajero se haya ido hacia el qubit C. Eso está fácil. Vamos con el siguiente. A0 menos B1. ¿Alguien me dice cómo podemos reescribir esto? Hay una forma de reescribir este de acá como el psi mensajero multiplicado por alguna puerta cuántica que modificó ese La psi puerta, mensajero. La puerta la puerta de Z. Pauli. Ajá, la puerta Ujú. Z de Pauli. ¿Cuál de todas las puertas? La Z. La Z. Correcto. Ujú. Genial, qué inteligentes, chicos. Esto sería Z aplicado en psi. Ya no le voy a poner mensajero. Ustedes ya saben qué es el mensajero. Psi. ¿Por qué? Porque ustedes saben que, a ver, recordemos, ¿no? Quizás aquí para luego cuando repasen. Por cierto, me di cuenta que en el módulo 2 casi nunca subí mis anotaciones en PDF. Entonces, en este módulo lo voy a hacer. Y recordemos el qubit mensajero. Eso es para que el qubit psi mensajero era igual a, no era igual, era idéntico a A0 más B1. Entonces acá lo que estamos haciendo es recuperar el qubit mensajero. Este es Z. ¿Por qué Z aplicado en psi? Para el que no lo vea, se dan cuenta que cuando aplicas Z al 0, no pasa nada con el signo, no ganas ninguna fase, pero cuando aplicas Z a 1, se invierte el signo, ¿no? Si decía más, ahora ganas una fase negativa. Listo. ¿Alguien tiene una pregunta con eso? ¿Alguien que no entienda por qué es Z por psi? ¿Todos lo tienen claro? Perfecto. Vamos con el siguiente qubit entonces, el qubit 3. Bueno, perdón, es el mismo qubit que estoy hablando. La posibilidad 3, la tercera posibilidad para el qubit C. Entonces sería A1 más B0. ¿Alguien que sepa cómo puedo reescribir esto? Puerta de La ahí. compuerta Aplicando la X. X. Ajá, ajá. Si le aplicas X a psi, obtienes exactamente eso. Sé que algunos por vergüenza seguro no están preguntando, así que igual quiero desarrollar esto. Si tú aplicas Z a psi, eso sería aplicar Z al A0 más B1. Y eso es lo mismo que decir el Z sería Z aplicar, a ver, sería A por Z en 0 más B por Z en 1. Y la Z en 0 no hace nada. La Z en 1 cambia de signo. Eso es lo que está pasando para aquel que no, que quizás no se acuerda de puertas cuánticas. Y con Pauli pasa algo parecido. Con Pauli X sería X aplicado en A0 más beta 1. Eso sería, sacan los escalares, A X en 0 más B X en 1. Y lo que pasa con X, a X, ¿cómo se le llama? X también se le llama la famosa flip gate, ¿no? Flip gate. Es Pauli X, pero también se le dice la flip gate, porque si tenías 0 te lo convierte en 1 y si tenías 1 te lo convierte en 0. Entonces esto de acá es 1, X aplicado en 1 es 0. Entonces te queda esto más esto. Listo, y obtenemos la tercera posibilidad. Ahora vemos la última posibilidad. La cuarta posibilidad para mi qubit de Bob es A1 menos B0. Vayan pensando en qué se va a hacer aquí. A1 menos B0. Entonces, ¿quién me dice cuál sería la secuencia de puertas aplicado en psi para este caso? Primero Una Z y luego ZX. X. Ajá, o XZ. Primero quién se aplica a psi. Primero Primero se Z y aplica luego X y X. luego Z.
Cuidado con eso, ¿eh? La respuesta es X, Z, psi, pero acuérdense que las puertas se aplican de derecha a izquierda. Primero se aplica Z y luego recién a todo eso se le aplica X. ¿Queda claro? La respuesta es X, Z, sí, pero primero se aplica Z. Ok. Lo voy a hacer más grande porque creo que estamos en un buen momento. Psi. Entonces, a ver, justifiquemos eso. X, Z en psi. Si tienes esto, ya sabemos qué cosa es Z en psi. Z en psi sería, a ver, un segundo. ¿Se me escuchan? ¿Me confirman, por favor? Sí se Sí, escucha. Ok, gracias. Ok, aplicamos Z en psi, eso ya lo vimos, eso sale esto, ¿no? A0 menos B1. Entonces sería A0 menos B1. Y luego aplicas X a eso y dijimos que X era el flip gate en la base computacional y te cambiaba donde tenías 0 te pone 1 y donde tenías 1 te pone 0. Ya está. Genial. Entonces, listo. Matemáticamente hemos visto que se puede reescribir ese resultado de Bob en cualquiera de las... O sea, se puede reescribir como una multiplicación de psi por un conjunto de puertas, donde psi es el qubit mensajero. Eso es importante. Entonces, si la intención del protocolo era decirle a Bob el mensaje que Alice quería enviarle, hemos logrado más o menos eso. Pero ¿de qué depende? ¿De qué depende todo esto? Depende de la medición que realice Alice, ¿verdad? Vamos a volver una vez más a esta imagen de acá. Bueno, no tenemos que volver, pensemos nada más. Si Alice tiene en su poder estos dos qubits, Alice es dueña de estos dos qubits, entonces, si Alice mide, Alice, acuérdense, es como decir la base computacional, tú como dueño tienes el poder de colapsar, esto se los dije al comienzo, ¿no? Está acá. Acá, cuando les decía, si quieres obtener alfa, tú decides, yo quiero medir mi estado psi en cero, proyectas en cero. Y si quieres medir beta, proyectas alfa en uno. Pero Alice acá no tiene dos bases nada más, ya no son dos vectores. Son cuatro posibles mediciones que Alice puede hacer. Alice puede decidir medir sus qubits en phi plus, en phi minus, en psi plus, psi minus. Pero una vez que Alice se decide, por ejemplo, Alice dice, a mí me da la gana de medir en Psi Plus. ¿Ella va a saber algo sobre el estado de Bob? Ella no lo sabe porque están lejos. Entonces lo que va a ocurrir es que tiene que haber un canal de comunicación físico entre Alice y Bob, donde Alice le dice desde la central, le llama, ¿dónde está mi teléfono? Está por allá. Alice le llama a Bob y le dice, hola Bob, mira, te cuento que he medido mis dos qubits en la base Psi Plus y lo que quiero que hagas es, eh, mira qué estado has obtenido y quiero que recuperes mi estado Psi, el qubit mensajero que yo te quería enviar. Solamente Alice lo único que tiene que hacer es comunicarle en qué base ha medido a Bob. ¿Por qué? Porque una vez que Alice le comunica cuál de estas cuatro posibilidades, cuál de estas cuatro bases es en la base en la que ella midió, Bob va a saber que tiene un estado, y acuérdense, el estado todavía está tensoreado. Físicamente, por más separados que estén, está tensoreado. Entonces, Bob va a obtener esto. Y si Bob tiene esto, la pregunta sería, ¿qué tiene que aplicar Bob? Y aquí está la respuesta aquí. Si estamos en el tercero y Bob obtiene esto de acá, entonces A1 más B0. Y el objetivo de Bob es recuperar Psi. Pero Bob tiene todo el paquete, tiene todo esto, tiene todo esto. Entonces, ¿qué tiene que hacer Bob para recuperar solamente Psi? ¿Alguien que sepa? ¿Qué aplica Bob a eso que logró medir? Aplica la compuerta X, ¿Por qué? porque así estaría recuperando el estado original que tenía Alice. Justifícalo matemáticamente. Mm, bueno, haciendo el cálculo
en notación ket, justamente el que está ahí. Ok, lo que faltó mencionar algo clave, pero tu respuesta es correcta. Lo que faltó mencionar es, chicos, ¿qué pasa si es que ahora lo vamos a hacer acá ya? Pero básicamente la respuesta es porque las matrices de Pauli son idempotentes. ¿Qué significa idempotente? Que si la elevas al cuadrado obtienes la identidad. Entonces a todo esto yo lo multiplico por x, tendría x por x al cuadrado por psi, y esto es la identidad. Identidad por psi es lo mismo que solo psi. Entonces, Bob, esta es la última parte del protocolo. Una vez que Alice le comunica a Bob en qué base decidió medir, Bob lo que hace es, según ese mensaje de Alice, o multiplica a eso por la identidad, o lo multiplica por z, para que z por z te dé z al cuadrado, o multiplica lo que tiene por x, o multiplica lo que tiene por, bueno, que está más difícil, sería primero por x y luego por z, ¿no? X por x al cuadrado, identidad, y luego z, identidad z, z cuadrado, o sea, identidad. ¿Sí? ¿Me siguen todos? Esa es la parte final del protocolo en la cual Bob logra recuperar el estado psi. Entonces, decimos, según, vamos a decirle esto parte final del protocolo. ¿Ok? La parte final del protocolo. Parte final del protocolo. Esta es la reflexión. Según la elección de una de las cuatro posibles bases. ¿Cuáles son esas bases? La base de el psi, el phi plus minus y el psi plus minus, las bases de Bell. De cuatro posibles bases, Alice debe comunicar, según la elección, debe comunicar su elección a Bob. Y esa comunicación es clave. Esta es la razón, chicos, por la cual muchos creen que la teleportación cuántica es instantánea, pero esa comunicación depende de un canal físico. Es decir, Alice puede estar acá. A ver, hagámoslo más grande. Alice puede estar acá. Bob puede estar a kilómetros de distancia. Y la única forma en la cual Alice le dice a Bob en qué base, qué elección de base, la palabra clave, elección de base, de una de las cuatro posibles bases, elección de base, es a través de un canal físico. Esa comunicación es a través de un canal físico. Y ese canal físico obedece las reglas de la física clásica. Ese canal físico obedece las reglas de la física clásica. ¿Y qué factor limita a todo en el mundo clásico? Que puede viajar a una velocidad límite. ¿Cuál es esa velocidad límite universal según la física clásica? La La velocidad velocidad de de la la luz. luz. Exacto. Entonces, ahí con esto estamos nosotros básicamente estamos tumbándonos el mito que dice que la teleportación cuántica es instantánea, que ocurre instantáneamente. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque al final dependemos de este canal físico. Canal físico. Puede ser una fibra óptica si estamos hablando del internet. Puede ser, a ver, cuando haces una llamada, básicamente una onda sonora viaja a la central y se hace todo lo que es las telecomunicaciones. En este caso, el canal físico sería el espacio libre, pero el canal físico más eficiente sería la fibra óptica, ¿no? A través del internet. Un mensaje en Facebook que tú mandas viaja a través del Wi-Fi a una fibra óptica local y luego otra fibra óptica regional y luego internacional si lo mandas a otro país. Entonces, sí, el canal físico, esto es lo que limita la velocidad del mensaje, la velocidad de envío del mensaje, de envío del mensaje o de la información. Pues bien, entonces,
una vez, ay, perdón chicos, ya falta poco, voy terminando. Una vez que Bob obtiene el mensaje, obtiene la información de la base en la que midió Alice, o coma, según eso, puede aplicar una de las siguientes 4 elecciones, ¿no? Ahora esto lo vamos a hacer más pequeñito porque es pura letra. ¿Ok? Puede aplicar 4 posibilidades, como ya lo dijimos hablando amigueramente. La primera sería, a ver, hay que hacer una tabla. Base de Alice. Y tenemos aquí la acción de Bob. Pero ojo que la acción de Bob no es instantánea. Hay un tiempo que tiene que pasar desde que Alice le transmite la información a Bob. Entonces, Alice, si es que ella decide medir en la base phi plus, por ejemplo, ¿qué hace Bob? Aplica. ¿Qué aplicaría Bob? Aplicaría nada. Aplica la identidad nada más. Si es que Alice decide medir en phi minus, Bob aplicaría z. ¿Le aplica z a qué? A todo su qubit, a todo el qubit, para tener z cuadrado psi y z cuadrado es identidad. Aplica z a su qubit. Lo mismo sería si es que tuviese phi plus, si tuviese phi minus, una vez que sabe, entonces acá sería aplica x y Bob aplicaría, ¿era zx o xz? xz. XZ. Listo. Y si te preguntas por qué Bob aplica esas puertas en su qubit, esas puertas en su qubit C, pues la razón es porque el estado del qubit C de Bob, el psi de C, básicamente toma una de las 4 posibilidades, ¿no? ¿Qué hora es? Ah, queda poco. Ok. Sería A0B1, es el caso trivial. A0B1, si esto le aplicas la identidad, entonces te quedaría el mismo estado. Te quedaría el psi. Luego tienes el caso 2, el caso 3, el caso 4. Hacer uno por uno de estos. Solo para terminar, ¿sí? Entonces el caso 1, a ver, dijimos psi c, identidad aplicado en psi c. Esto te da A0 más B1 y Bob recupera psi. Luego en el caso 2, cuando tienes que aplicar Z a psi c, eso sería Z en A0 menos B1. Y con eso básicamente tienes A0 más B1 y recuperas el qubit mensajero. Ay, no, esperen. Z, claro. Esa es una forma de verlo, ¿no? Una forma. La otra forma es, como dijimos, otra forma. Si aplicas Z en psi c, eso es lo mismo que decir Z en Z de psi c. Eso es Z al cuadrado en psi c. Y eso es identidad
en SAI-C. Así que esa es la otra forma. Y así creo que queda claro todo el protocolo, ¿no? El resto ya, de verdad, creo que no tengo que explicarlo. Simplemente sería cuando aplica X en SAI-C. Eso es lo mismo que decir X en psi, pues X al cuadrado en psi, esto es identidad en psi, y Bob recupera el qubit mensajero. Y por último, si tienes ZX en psi C, esto sería ZX de XZ en psi C. Perdón, era el último XZ, ¿no? Ok. Y no sería en psi C, sino en psi nada más. El mensajero. Entonces tendría z por x al cuadrado, z en psi. Esto es igual a z por identidad por z en psi. Eso es z al cuadrado en psi. Esto es igual a solamente psi. Entonces en todos los casos observamos que Bob recupera, y esa es la conclusión del protocolo. Después de que Alice le comunica a Bob su elección de base, Bob siempre recupera el estado del qubit mensajero. Ups. Y bueno, eso sería todo por hoy, chicos. ¿Qué les ha parecido la clase? Cuéntenme, ¿les ha gustado? ¿Es la primera aplicación grande de todo lo que han visto? Eh, la próxima sesión la vamos a ver un poquito más refinada, con circuitos, con diagramas, pero básicamente hoy han visto lo más feo, se podría decir. Entonces, ¿qué les pareció la sesión de hoy día? Sí, Rafael. Profe, tenía una pregunta. Profe, ¿se me Ujú. escucha? Sí, sí, sí. Profe, ¿se me escucha? Sí, sí, le escucho, Rafael. Ya. Quería preguntarle, me quedó una duda sobre algo que dijo al inicio, y es que si es que incluso se pudiera transferir la información de el qubit de Alice a Bob por medio de la teleportación, si es que las variables A y B no se saben, sería imposible que Bob reconstruyese esas variables A y B o esos parámetros por sí mismo, ¿no? Incluso si es que se transfirió el qubit. Esa es una excelente pregunta, Rafael, que la pensaba responder a más profundidad la próxima clase, pero ahora la respondo. Entonces, en todos los casos tenemos que Bob recupere el estado psi mensajero. Es como si es que la información, es como si el psi mensajero haya pasado del qubit inicial en el protocolo. El qubit A terminó en el qubit B, pero en el qubit C. Y como dijo su compañero, hace referencia a la transmisión de la información de psi mensajero. Mensaje. Ahora, para responder a tu pregunta, Rafael, lo que pasa es lo siguiente. Nosotros en ningún momento hemos adivinado quién es A y quién es B. Eso es lo magnífico del protocolo. Empezamos, vamos al inicio, empezamos diciendo que el qubit mensajero simplemente tiene la forma A0 más B1. Pero una pregunta, ¿en algún momento del protocolo hemos hecho una medición que nos termina diciendo cuánto es A y cuánto es B? En ningún momento. El protocolo funciona independientemente de los valores, de los números complejos A y B. Es decir, es muy general el protocolo. En ningún momento ni Alice ni Bob saben cuál es el mensaje. Eso es lo fantástico. Que si este problema fuese aplicado a un problema de seguridad de gobierno, por ejemplo, el gobierno de, no sé, de Estados Unidos, por ejemplo, quisiese encriptar un mensaje y se lo quiere enviar a su aliado Israel, por ejemplo. Entonces, este mensaje, este protocolo lo que garantiza es que puede ser que ese mensaje que Estados Unidos le quiere enviar a Israel puede haber venido de una tercera parte, por ejemplo, de Perú. Perú, Perú dice acá, y Estados Unidos, Israel, aquí ustedes están en conflicto, ¿no? Siempre paran en el mundo haciendo conflictos. Entonces, yo vengo y yo como Perú quiero intermediar y te voy a dar un mensaje de Estados Unidos y solo Perú sabe el mensaje, solo Perú sabe cuál es A y cuál es B. Y Perú le da el mensaje a Estados Unidos y le dice, mira, toma,
no quiero que lo leas, solo quiero que se lo mandes a Israel. Entonces el mensaje va desde Alice hacia Bob o desde Estados Unidos hacia Israel sin que ninguno sepa cuáles son los valores de A y de B. Lo mismo puede, no sé por qué dije este ejemplo de los países, también pude haber hablado de una empresa, por ejemplo, supongamos que hay una empresa de IBM o Amazon, Amazon Web Services, AWS. Amazon es una empresa que ofrece servicios de cloud computing. Entonces, eso lo que básicamente permite es que las empresas, mini empresas, por ejemplo, si yo creo una empresa hoy día y quiero que mi empresa sea de computación cuántica y quiero usar los servicios de Amazon, pago una suscripción mensual para para tener acceso a la nube. Entonces, yo lo último que quiero es que cuando yo corra mi información en el circuito, ¿no? En la computadora de Amazon, yo no quiero que Amazon vea mi información. Solamente quiero correr en su sistema porque no tengo suficiente dinero para yo mismo crear mi propia computadora cuántica, pero quiero alquilar su computadora sin que ellos vean la información que yo para mi empresa voy a procesar. Entonces, eso básicamente es lo mágico de la computación cuántica, que a través del protocolo de la teleportación, Amazon nunca va a saber qué cosas A y B, por lo tanto nunca va a poder descifrar cuál es mi mensaje, qué es lo que estoy haciendo yo. El protocolo va a funcionar independientemente de que Amazon sepa lo que es A y B. Así que con esto creo que podemos encontrar el ejemplo más, creo, más útil, ¿no? Las empresas, bancos, consultorías, en todo momento requieren acceso a computadoras cuánticas y para eso juegan con los grandes, con Amazon, con IBM, Microsoft. Ellos ofrecen su servicio de cloud computing y su política de ética es nosotros no vamos a saber nunca lo que tú haces en nuestra computadora porque, bueno, en este caso para este protocolo funciona independientemente de A y B. Otros protocolos cuánticos sí necesitan saber qué cosa es A, qué cosa es B, pero los que son útiles para seguridad, no. Entonces, sí. Bueno. Chicos, tengo un par de preguntas acá de Alex. Y al desplegar cada bel con su factor obtenemos la forma larga del enunciado. Es verdad, cierto, cierto. Alex se acordó del problema, es verdad. El problema, a ver, si es que volvemos al screenshot que tomaron ustedes. Sí, 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 básicamente, a ver, volvamos al problema. En el screenshot decía, escribe el estado de esta forma. Entonces, es verdad, acá me faltó. Si esto, los estados de Bell, nosotros lo desplegamos en su forma computacional en el 0011, obtenemos exactamente lo mismo que la parte uno del problema, el enunciado decía. Y la parte 2 básicamente dice todo lo que hemos hablado después, cómo Bob recupera el estado psi. Entonces, hoy también nos hemos tumbado un mito importante, que la velocidad, o sea, la teleportación no ocurre a la velocidad de la luz. Y lo último que quiero resaltar es, la teleportación no es una copia de un qubit de un estado, o sea, de un espacio físico a otro. No, no ocurre así. Para teleportar un qubit requerimos tres qubits, uno el mensajero, un par entrelazado, y lo que estamos logrando es que la información de un qubit del mensajero se transmita a través del entrelazamiento y el producto tensorial al otro qubit, al uno de los pares entrelazados. Entonces, eso es la teleportación. No es una copia, no es un movimiento de información instantáneo, es simplemente una, una recuperación de un estado inicial de un qubit, un estado mensajero, en otro qubit, una transferencia de información y no es instantánea. Yuria, ¿por qué se llama qubit mensajero? La pregunta de Yuria. Yuria, se llama qubit mensajero por lo que decía, porque tiene la información de, bueno, es una buena pregunta. No, como les dije en el ejemplo de Perú, Estados Unidos, Israel, no, Estados Unidos e Israel no saben lo que es A y B, pero Perú sí lo sabe. Y si Perú quiere compartir ese mensaje entre ambos, Perú ya sabe qué cosa es A y B. Esa es la razón por la cual es qubit mensajero, porque va desde Alice hacia Bob. La información de A y B se transmite del qubit A de Alice hacia el qubit C de Bob. El mensaje A y B, los parámetros, se transmiten
de un qubit a otro. Por eso se llama qubit mensajero. Bien, creo que hemos llegado al final de la clase, chicos. Voy a compartir el código de asistencia.